¿qué tal? Soy Loren, bienvenidos una vez más a mi canal Territorio Necrópolis. Hoy me encuentro de nuevo en las puertas del cementerio de la Almudena en Madrid para recordar la historia de uno de los más grandes de la música española. Alguien que me habéis pedido mucho en el canal y no es otro que el maestro, el músico Enrique Urquijo, uno de los fundadores del grupo Los Secretos. Enrique Urquijo fue uno de los músicos y compositores más importantes de la movida madrileña en los años 80 y su legado sigue vivo hoy en día. Vamos en busca de la tumba donde reposa Enrique y recordamos brevemente su vida y obra. Acompañadme. Bueno, ya estamos aquí dentro del cementerio de la Almudena. Ya estamos llegando cerca de la tumba de Enrique Urquijo, así que vamos a ir empezando a recordar un poquito su historia. Enrique Urquijo nació en Madrid el 15 de febrero de 1960. Vivió junto a sus padres y sus tres hermanos y su abuela en el madrileño barrio de Argüelles. Como decía su hermano, era una casa muy divertida. Sus inicios en la música empiezan desde muy joven. Todo empieza en la clase de Javier, hermano de Enrique, donde estaba un amigo íntimo de los hermanos Urquijo, José Enrique Cano Canito, que era batería. Y Javier le propone hacer un grupo de música junto a sus hermanos. Sin que sus padres lo supieran, empezaría en secreto a grabar sus primeras maquetas. Bueno, ya estamos llegando a la tumba de Enrique. Está enterrado junto a varios familiares. Enrique Urquijo Prieto, 15 de febrero de 1960, 17 de noviembre de 1999. Hay una foto de Enrique que alguien ha debido de poner. Empezaron a introducirse dentro de la música y a tener repercusión, sonando en radios y teniendo proyectos de música, pero llegaría la Nochevieja de 1979 a 1980. Canito y unos amigos paran el coche en el arcén de la Nacional Sexta a la altura de la Navata, con la mala fortuna de que un coche se sale e impacta contra el coche que habían parado. En ese momento Canito, que estaba de pie, se encontraba delante del vehículo, fue golpeado y desgraciadamente falleciendo a los 3 días. La muerte de Canito fue un golpe muy duro para Enrique, que le marcaría para siempre. Entra un nuevo batería llamado Pedro y cambian el nombre del grupo por el de Los Secretos. Se convirtieron rápidamente en una de las bandas más populares de la movida madrileña y Enrique Urquijo fue reconocido como uno de los mejores compositores de la época. Canciones como Déjame, Ojos de Gata o La Increíble Colgado, que para mí personalmente es una de las mejores, se convirtieron en himnos para toda una generación. Ana González, que era la responsable de promoción y que era también psicóloga, decía que a Enrique le dolía la vida y que hablaban de ese dolor y del por qué él era así y le pasaban esas cosas que le pasaban. Y quería dejar todo lo que le rodeaba negativo y no podía. Ante esa situación, ella le recomienda que vaya a un psicólogo y Enrique le hace caso. Su hermano Álvaro dice sobre la figura de su hermano Enrique que él era una persona que estaba más en la parte brillante de la vida que en la oscura. Lo que pasa es que en esos momentos de oscuridad le sumían en tal depresión que parecía lo peor de lo peor. Pero nadie que está todo el rato en lo peor es capaz de hacer esas maravillas de canciones. El día de su muerte, hacía 2 días que Enrique había salido de un centro de desintoxicación. No era la primera vez, llevaba años tratando de luchar contra su adicción, quería salir de ese lado oscuro de la vida y especialmente tras el nacimiento de su hija María en 1994. Su hija se convertiría en el sostén del padre y el motivo principal para seguir viviendo. La compondría la canción Agárrate a mí María, increíble canción, con esa letra que dice mañana
Cuando despiertes estaré lejos. En fin, no creo que pase nada. De otras peores de allí salí. Si acaso no vuelvo a verte, olvídate. Te hice sufrir. No quiero si desaparezco. Nadie recuerde quién fui. Impresionante la letra. El cuerpo sin vida de Enrique Urquijo fue hallado sobre las 9 de la noche del miércoles 17 de noviembre de 1999 en el portal número 23 de la calle del Espíritu Santo en el madrileño barrio de Malasaña. Su muerte conmocionó al mundo de la música y dejó un gran vacío en la música española. Su hermano Álvaro cuenta que durante un concierto acústico en Zaragoza se queda por completo sin voz y siente un mal presentimiento que le atraviesa y angustia y no sabe por qué. Al regresar al camerino tiene varias llamadas de su mujer, la llama, hay un silencio y le dice: Álvaro, ha pasado. Su hermano Álvaro ha conseguido mantener vivo a Los Secretos y que sea uno de los grupos más longevos de la movida madrileña. Hay un libro escrito por él en el que recorre toda la trayectoria de Enrique y revela la realidad sobre el fallecimiento de su hermano. Para los fans del grupo seguramente que es maravilloso poder desentrañar a través de este libro la obra y el legado de Enrique. Esto ha sido todo por hoy, pero antes quiero terminar con unas líneas de una de sus canciones más míticas, Ojos de Gata, que decía así: que yo era un chaval ordinario, pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario. Así termina nuestro breve recorrido por la vida y obra de Enrique Urquijo. Y también, como no, recordar a uno de los mejores grupos españoles de la historia, como son Los Secretos. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Territorio Necrópolis. Un beso.